Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto y un placer volver a compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de esta asignatura de comunicación oral y escrita. En este sentido, eh, ustedes deben tener muy en cuenta y muy claro que vamos a seguir y vamos a continuar viendo temas concordantes y determinados tanto en la guía metodológica como en el sílabo, pero que ya vamos a empezar a ver un material un poco más técnico, un poco más complejo en sí, y que esto a su vez va a implicar que voy a necesitar que tengan y pongan mucha más atención y que le den más importancia y relevancia a la materia, con la finalidad de evitar problemas o complicaciones posteriores, como las que ya hemos tenido. Entonces, en ese sentido, les pido que pongan mucha atención y que vayan percatándose de ciertas cuestiones puntuales que resultan de total relevancia con el tema a revisar esta semana de forma puntual. En este sentido, esta semana vamos ya a revisar un poco más lo que conviene y lo que contiene acerca de el texto académico y el texto científico. Ustedes a lo largo de su trayectoria y de su camino como estudiantes en las diversas etapas correspondientes, se percatarán que existe material e información que ya se encuentra debidamente determinada y ha sido académicamente aceptada para ser socializada a nivel general. Y de igual manera nosotros contamos con los textos científicos que obviamente sí tienen una variación porque vamos a ir ahondando mucho más en cada uno de ellos, ¿sí? Dentro del objetivo planteado para esta semana, eh, se ha determinado que las características de los textos científicos vamos a aprender a ubicarlos dependiendo del contenido respectivo y vamos de igual manera a diferenciarlos por sus características especiales, ¿sí? Porque los textos en sí científicos ya tienen una estructura diferente, como lo vamos a ver. Por favor, presten atención y como siempre ya saben que su colaboración y su aporte dentro del desarrollo de la clase es esencial y elemental con la finalidad de poder desenvolvernos en la vida. Ustedes escuchando tanto texto académico como científico, ¿qué se les viene a la mente? Leslie. Que va a ser un texto más completo y con palabras más avanzadas que va a ser un poquito difícil de entender. O sea, un texto superior. Ya. Pero ya tenemos aquí dos tipos de texto, ¿no? ¿Cuál considerarías tú que es una diferencia entre ellos? A ver, ¿alguien más? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan ustedes texto académico y texto científico? Yasmin, Eh, que los, que los textos académicos tienen más texto que los textos científicos que profundizan ya más como que a un resultado científico, más a investigaciones, ya, que el texto académico solo va a narrar algo, pero no tiene investigación definitiva. ya. Gracias, Yasmin. Andrea, También podríamos decir que los textos académicos se enfocan más en la teoría de un cierto tema,
y el texto científico se enfoca en el resultado de las investigaciones. Ya, gracias Andrea por tu aporte. Yesenia. Ya, por lo que entiendo yo es que entiendo tres cosas, academia, ciencia y la exposición, porque los textos científicos en muy pocas palabras es la investigación, una sola palabra. Tanto el texto académico sí se diferencian también en un texto científico, porque cada uno tiene sus particularidades. Ah, ya, iba a decir partículas. Bueno, que todo está formado por partículas, pero bueno, No, me confundí ahí. no hay Perdón. problema, yo sé. Entonces, ¿alguien más que me quiera dar su criterio, su aporte acerca de lo que tiene de lo que es el texto académico, el texto científico? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Es importante que ustedes tengan estos conocimientos previos, porque esto, como ya bien hemos visto, el tema de la prelectura no es tan irrelevante como se podría pensar, porque esto a su vez les va a permitir a ustedes que tengan una asimilación de conocimientos mucho más comprensible, más amplia, y van a poder entender de esta información. ¿Quién me ayuda leyendo? Leslie, por favor. Ya, el texto académico. Los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras, pero en todo caso hay ciertas características y regularidades que les son propias. Si bien esta regularidad es consecuencia, a su vez, de una serie de regulaciones aceptadas, no son ni naturales ni universales, constituyen los parámetros legítimos dentro de los cuales se transmiten y se produce la ciencia. Seguridad. Perfecto. Miren, entonces en este sentido, yo creo que tenemos una conceptualización a lo que refiere este tipo No son naturales. de textos académicos, ¿sí? Entonces, como pueden observar, en todo caso tienen ciertas características, regularidades que les son propias, porque en este sentido, justo como lo manifestaban ustedes de forma acertada, un texto académico contiene más ya definiciones que han sido debidamente desarrolladas y que han sido de igual manera académicamente aceptadas, ¿sí? Y con ello a su vez son las que son socializadas e impartidas dentro de las cátedras correspondientes dependiendo de las asignaturas pertinentes, ¿sí? Entonces, miren, nosotros ya tenemos ya una conceptualización de este tipo de textos académicos que a su vez, si bien es cierto, nos permiten de igual manera aprender, ¿no? En este sentido, nosotros, tanto en el texto académico como en el científico, vamos a poder obtener conocimiento, ¿sí? Pero en el uno, como ustedes ya lo manifestaron, ya vamos a basarnos más a las conceptualizaciones que han sido debidamente desarrolladas por autores o expertos en los temas y en las materias, ¿sí? Y que estos a su vez son retransmitidos con la finalidad de expandir o de repartir estos conocimientos a la generalidad del público, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? Darwin, por favor. El texto científico. Este tipo de texto se establece en la comunidad mundial con el propósito de dar información sobre los hallazgos experimentados por los científicos que han sido refutados con pruebas, diagnósticos y comparaciones. El hombre, desde que apareció en el planeta, pugna para sobrevivir y una de las formas eficientes para no extinguirse es el mantener su curiosidad activa, es decir, intenta saber sobre los objetos que le rodean, su génesis, causa, efecto y consecuencias. Gracias. Una pregunta puntual.
¿Ustedes creen que o consideran que si el hombre no hubiese sido tan curioso desde sus inicios en esta tierra, nosotros hubiésemos alcanzado a tener los conocimientos que tenemos hasta el día de hoy? No, No, no es cierto. Porque miren, que la curiosidad del hombre mismo es la que ha permitido que nos mantengamos en constante evolución, desarrollo, crecimiento eh, científico, intelectual. ¿Por qué? Porque de esta manera han seguido desarrollando ideas o han seguido buscando soluciones para problemáticas o para simplemente comprender el ambiente en el cual se ha desarrollado, ¿sí? Miren, al menos con nosotros ya hablamos de textos científicos, recuerden algo elemental. Aquí nosotros siempre vamos a basarnos en información objetiva que va a ser debidamente demostrada y obtenido resultados a través de experimentación, ¿sí? Porque en este sentido los textos científicos basan y fundamentan todo su contenido en este tipo de información objetiva. ¿Qué entienden ustedes por objetivo? A ver, Tratar de tener un objetivo en mente, ¿está claro? no, a ver, ¿qué es objetivo? Tener una idea principal. ¿Qué es la objetividad en sí? Andrea, por favor. Objetividad se refiere a cuando nosotros expresamos la información así como es, tal y como es, sin Real. adornar, sin buscar nada más, no exacto. Pero, gracias, Andrea. Yesenia. Lo mismo que dijo la Andrea, es lo que podemos suponer actual, a- absolutamente nada, simplemente vamos ¿a Miren, qué? cuando Vamos hablamos de a basarnos objetividad, de la información real, ya, la concreta, de la, exacto. Cuando estamos hablando de objetividad, esto se refiere a información concreta, directa, puntual, verificada, comprobada, ¿sí? Ustedes, en lo que corresponde a los textos científicos, no van a encontrar subjetividad. ¿Quién tiene? Si la objetividad es información real, concreta, verificada, comprobada, ¿quién tienen por subjetivo? Información no verificada. Ya, O puede ser información que aún no está muy clara o concreta. ya. ¿Qué se les viene a la mente con subjetivo? A la información basada en creencias o suposiciones. Exacto, perfecto, Rita. En suposiciones, ¿no? Rumores, en creencias, pero que, como hoy también nos decía Naeli, no ha sido corroborado, no puede ser corroborado, no puede ser verificado. Son suposiciones. Por ello, aquí ustedes en los textos científicos no van a encontrar suposición, porque toda la información y todo el contenido se fundamenta con base a esta información real, comprobada, verificada a través de experimentos que obtuvieron resultados, ¿sí? Y con ello, ustedes ya van a poder incluso llegar a conclusiones en este sentido. Por ello mismo, les había manifestado la importancia también del hombre que ha tenido, por ser curioso tal vez en toda su existencia y permanencia en la tierra, porque esto le permitió buscar el entender cuáles eran los antecedentes de algo, cuál era la causa y efecto que provocaban y los resultados que tenía con ellos, es decir, las consecuencias, ¿sí?
Y para entender esto, investigaba, ¿sí? Y esto le permitía al hombre incluso desarrollar ya de manera más amplia su conocimiento, ¿sí? Vamos a continuar con el texto científico. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Yasmin. Texto científico. Estos textos son redactados objetivamente haciendo uso de lenguaje específico. No te escucho, Yasmin. Ya se te fue en internet. Alguien que le ayude a Yasmin, por favor. A ver, Yanela. Texto científico. Estos textos son redactados objetivamente haciendo el uso de un lenguaje especializado técnico, apropiado para el público. De esta manera impide que aquellos descubrimientos permanezcan en la impunidad. Todas las investigaciones son retomadas inmediatamente para hacer sus respectivas actualizaciones. Es decir, los científicos siempre aportan con nuevas teorías e invenciones. En la actualidad se puede encontrar textos científicos en libros, revistas, videos, documentales, periódicos, en la internet, en blog y en bitácora. Es indispensable reconocer que los medios de comunicación facilitan instantáneamente la información para el mundo. El avance tecnológico ha sido el responsable inmediato de mantener a una sociedad colectiva en comunicación. Un texto científico se diferencia de los demás debido a que es creado de una investigación profunda que contiene observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación y resultados. Gracias, Yanela. Miren, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Estos textos en sí ya son redactados objetivamente, ¿sí? Porque aquí no va, les pongo un ejemplo. Ustedes están realizando una investigación sobre algún tema en particular. Aquí ustedes no van a poder tomar el rumor, el comentario o la suposición de la vecina sobre algún tema, ¿sí? Sino netamente van a utilizar información que ha sido realmente verificada y comprobada. Y ya vamos a seguir viendo eso. Justo Yanela al inicio de la clase me estaba comentando que dentro de lo que vio del artículo científico se había encontrado con ya una terminología mucho más compleja, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ustedes también deben entender que este tipo de textos ya va dirigido no a la comunidad en general, sino va dirigido a un grupo en particular que tenga ciertos conocimientos en un área, en una ciencia específica, ¿sí? Además de esto, ustedes también siempre van a encontrar que se van desarrollando de manera continua y permanente los conocimientos sobre algunos temas en particular. Es como yo les pongo un ejemplo. Si alguien se pone a diseñar, yo qué sé, en esa época de que una computadora ocupaba un cuarto completo, alguien tuvo que investigar, desarrollar una investigación para que las computadoras ahora sean tan pequeñas como que quepan en una mochila, ¿no? O incluso para que nosotros ahora tengamos un celular que nos permite incluso manejar información, ¿sí? Todo eso permite que todo eso se desarrolla a base de investigaciones, de evolución. Es por ello que siempre va a haber actualizaciones, ¿sí? Es decir, si Yanela se pone quien realizó en algún momento un trabajo sobre el aborto, yo que sé, hace unos 20 años, ¿sí? Pero obviamente esos temas no eran de relevancia o no era un tópico a tratar en esa época. Pero Andreita desarrolla y elabora un trabajo en la actualidad, ¿sí? Y va a tomar como antecedentes el trabajo de Yanela. Entonces, ¿ahí qué va a seguir haciendo Andrea? Va a evolucionar o va a actualizar la información que ya había desarrollado Yanela, pero con ya desde una perspectiva diferente, ¿no? Y desde un ámbito también distinto. Entonces, siempre vamos a encontrar esas actualizaciones sobre ciertos temas y que van a permitir incluso que nosotros desarrollemos de una forma mucho más amplia estos conocimientos.
Ahora, ustedes en esta época en particular tienen un beneficio increíble. Porque antes cuando nos tocaba consultar, a nosotros nos tocaba ir a una biblioteca, ¿sí? Y a veces no había ni los libros ahí. Bueno, yo me acuerdo de eso por cuando estaba más o menos en la escuela y un poco en el colegio, que ya empezamos ya con la tecnología, ¿no? Cuando recién estaba por esas épocas, pero entonces nos tocaba ir a la biblioteca, imagínense. Ahora ustedes simplemente ya ni siquiera no necesitan una computadora. Ustedes cogen el celular, entran en Google y ponen algún tema puntual y les encuentra información, ¿no es cierto? Incluso imagínense que pueden encontrar textos científicos. Si ustedes desean, pueden ingresar a un repositorio de cualquier universidad y ustedes van a poner el tema que están buscando y les van a salir una fila y una lista de trabajos, de tesis, de artículos científicos desarrollados por los estudiantes de esas entidades. ¿Sí? Entonces imagínense qué fácil y sencillo resulta ahora buscar información con estos avances tecnológicos, ¿no? Y además, como ya les habíamos hablado, porque esto ya, bueno, antes lo habíamos tocado de una manera como que muy leve, ¿no? Muy general, pero ya habíamos hablado de que los textos científicos se diferencian y son claramente diferenciables porque tienen una estructura, ¿sí? Ya tienen una estructura, tienen una columna vertebral, como la observación, el marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación, resultados y más, ¿sí? Porque siempre y cuando cumplan con los parámetros de los lineamientos ya aprobados y considerados aceptables por la comunidad científica académica, ustedes van a poder desarrollar este tipo de trabajos a profundidad, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, André. Características del texto científico. Claridad. Cuando lee un texto, la lectura va fluida sin interrupciones y su sintaxis está en un orden jerárquico, siendo complejo o sencillo sin sobreentendido. Nos referimos a un estilo claro, preciso y entendido. Precisión. Es adecuado no redundar en conceptos o informaciones ya citadas con anterioridad. Hay que evitar el uso de términos ambiguos que emiten connotaciones erróneas de datos indagados. La subjetividad en la redacción de textos científicos no es común, porque predomina la objetividad de los datos con precisión. Los hechos sistemáticos son exactos. Debe ser coherente con lo que explica y con los resultados de la investigación. Verificabilidad. La veracidad del texto depende de los datos proporcionados en la investigación, que deben ser verificados y comprobados por la experimentación real, y el resultado de los mismos debe ser positivo. Gracias, André. Mire, en este sentido, nosotros en este tipo de textos científicos ya tenemos ciertas características que forman parte de los mismos. Tenemos la claridad que nos manifiesta que este texto debe estar escrito de una manera, si bien es cierto, ya con terminología un poco más compleja, pero tienen que ser claros, tienen que ser comprensibles, ¿sí? Que eso pueda permitir que el lector o la persona que esté revisando ese profil investigativo pueda entender y comprender a todo lo que requiere manifiesta el mismo, ¿sí? Precisión. En la precisión van a ser concretos, ¿sí? Van a ser directos. Aquí nosotros no podemos utilizar palabras o términos ambiguos. ¿Qué entienden ustedes por ambiguo? Algo que no es claro. Son palabras que tienen muchas veces doble sentido, ¿no es cierto? ¿Y esto qué puede producir? Que existe una comprensión diferente a la que nosotros estábamos buscando, ¿sí? Entonces eso no es lo que vamos a tener como meta dentro de un texto científico. Aquí nos habla un poco de la subjetividad, pero esto, como ustedes pueden ver, habla subjetivamente sobre tal vez definiciones emitidas por algún autor, ¿sí? Pero en sí esto simplemente va a ser como un simple aporte
al contenido, pero no va a ser un factor elemental. ¿Por qué? Porque ustedes ya se habrán percatado, en el ejemplo que acaban de realizar, que simplemente nosotros vamos a basar información que ha sido debidamente corroborada y comprobada, ¿sí? A través de la experimentación. La verificabilidad es a lo que me refería. Ustedes, el momento en el que realizan la experimentación, van a tener los datos que les van a permitir verificar de forma real, ¿sí? Esta información, este contenido. Y por ello mismo, ustedes van a poder tener la certeza de que estos datos son reales. ¿Quién me ayuda leyendo? Melanie, por favor. Características del universalidad. Los hechos tratados en la investigación tienen que ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por los diferentes investigadores. Por ello, se utiliza un lenguaje unívoco, especializado, técnico, que posibilita la traducción de los términos para ser entendidos y estudiados por los demás científicos. Objetividad. El texto debe ser redactado con hechos reales. Se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas, aunque el juicio de valor de los científicos es muy importante en la investigación. Ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas con veracidad y seriedad del caso. Utiliza un estilo formal, una sintaxis más compleja, un vocabulario técnico. Ya, perfecto. Referente a la universalidad, ¿ustedes creen que si un abogado, pongamos en este caso, un abogado de Ecuador elabora un texto científico y lo lee una persona en México, lo va a comprender? ¿Creen ustedes? ¿Creen que lo comprende? ¿Por qué no lo comprendería? A ver, Porque contienen palabras o sea, más científicas, más detalladas y que la otra persona no lograría entender fácilmente. pero si es un abogado también. O sea, yo Entonces, creo que dependería. Sí, o no, sea, si el artículo lo hace un abogado para otro abogado, creo que sí entenderían, o sea, pero si un abogado, si hace un artículo un abogado y lo ve otra persona que literal no comprende nada de ese tipo de No, pues, materia. obviamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado que este tipo de textos va dirigido a un público, ya no es a un público abierto o general, sino a un público específico, a un grupo de personas especialistas y conocedoras de un tema particular? Obviamente, si un abogado de aquí escribe un texto y un abogado de México lo lee, lo va a poder comprender. ¿Por qué? Porque hay terminología utilizada a nivel general, ¿sí? De igual forma, en todos los idiomas posibles. Por eso ustedes se habrán percatado de igual manera en el ejemplo que revisaron. Había un abstract. ¿Sí vieron? ¿Qué es el abstract? sí, es el resumen del contenido en inglés, traducido al inglés. Exactamente. Gracias, Enrique. Entonces, para qué creen que sirve ese abstract? ¿Sí? Porque incluso, miren, muchas veces se elabora en inglés porque es el idioma más hablado en el mundo, ¿no? Y eso puede permitir que sea comprensible para la generalidad, o sea, pero obviamente para los abogados, en este caso, que el ejemplo que yo les puse, pero a nivel mundial, ¿sí? Y eso va a permitir que incluso ellos tengan conocimiento sobre el tema. Por ello mismo hablamos de universalidad, por eso hablamos de aquí de un lenguaje unívoco, ¿sí? Por eso hablamos de aquí de un lenguaje especializado técnico. Y la objetividad, ya habíamos hablado, ¿no? La objetividad es basar, elaborar, crear el contenido con datos reales, comprobados, verificables, que han sido debidamente demostrados a través de experimentación y de los cuales se han obtenido resultados, ¿sí? Por eso mismo, miren, aquí nos dice, ¿no?
que nosotros no podemos basar este trabajo, este texto científico en percepciones subjetivas. Como por ahí no me acuerdo quién lo dijo, eran creencias, suposiciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un texto científico como ese, siempre acuérdense ustedes, un texto científico ya basa su contenido en información veraz, en información concreta, en información verídica, en información comprobada, ¿sí? Entonces, ya se van dando cuenta ustedes también de este tipo de características que forman parte de los textos científicos. ¿Quién me ayuda a leer? Dayanara, por favor. Documentos científicos. Este tipo de texto está elaborado por científicos dirigidos a especialistas relacionados respectivamente con su área. Informan el cómo y el por qué se elaboró esta investigación, cuáles fueron sus resultados, cómo aportan al conocimiento y qué soluciones se dio al problema. Tienen un nivel de estudio profundo y su lenguaje es netamente técnico y solo podrá ser entendido por un experto en la materia. Lo que hemos hablado, ¿no? Ya estos textos científicos van dirigidos y direccionados para un grupo, una comunidad científica en particular. Por ende, obviamente van a mantener y van a contener en su información datos que resultan totalmente relevantes acerca de algún tema en particular. Por ende, ya van a utilizar hasta terminología más compleja, que no va a ser de entendimiento general, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchachos, a modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. El contenido de los textos científicos tiene información objetiva con un carácter técnico en las diversas áreas de materia. Los textos científicos tienen características específicas dentro de su contenido estructural. Los textos científicos nos instruyen, comparten, permiten que adquiramos conocimientos que permiten a su vez que podamos desarrollar ideas con mayor profundidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, por lo general, en este sentido, cuando veamos algún tipo de texto científico, va a ir netamente direccionado a algún tema en particular, ¿sí? Y esto, a su vez, va a permitirnos a nosotros conocer o ahondar de forma más profunda en algún tema, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Muchas gracias, muchachos. Como siempre, ha sido un verdadero placer.